Figaredo se quedó mudo, y lo que pasó después lo vio todo el mundo que estaba frente a una pantalla ese día, sin posibilidad de mirar hacia otro lado ni de pretender que aquello no había ocurrido. Si todavía no sabes lo que Antonio Maestre le hizo a un diputado de Vox en pleno debate televisado, con cámaras encendidas y moderadores delante, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no se borra de la memoria con facilidad. Maestre no llegó con insultos. No llegó con gritos, llegó con una sola pregunta, una pregunta tan bien construida, tan precisa, tan cargada de consecuencias, que el representante de Vox se pasó varios minutos dando vueltas en círculos delante de todo el mundo sin encontrar una salida que no lo enterrara todavía más. Piensa en lo que eso significa. Piensa en lo que tiene que ocurrir dentro de un debate para que un diputado en activo, alguien entrenado para hablar en público, alguien cuya función principal es defender posiciones bajo presión, se quede sin argumentos ante una sola pregunta. No ante 10, no ante un ataque prolongado, ante una. Y la respuesta que dio, o mejor dicho, la ausencia de respuesta que ofreció, dice más sobre Vox y sobre cómo construyen su discurso político que cualquier análisis que puedas leer en un periódico. Porque lo que quedó expuesto ese día no fue solo Figaredo, fue el mecanismo entero, la maquinaria, el doble rasero. Y eso, mis amigos, es exactamente lo que vamos a desmontar aquí, pieza por pieza. Si quieres que este espacio siga exponiendo este tipo de contradicciones, sin filtros y sin medias tintas, suscríbete ahora, porque esto apenas ha comenzado y lo que viene es todavía más revelador. Para entender exactamente qué pasó en ese debate, hay que empezar por entender qué llevaba Antonio Maestre dentro cuando se sentó frente a Figaredo. Porque Maestre no llegó como un tertuliano más que busca un titular fácil. Llegó como alguien que había pasado los últimos 6 meses viviendo con una amenaza real encima. No metafórica, no abstracta, real y con dirección postal. Durante ese tiempo, tuvo que aprender a salir a la calle con lo que la ley le permite llevar encima para protegerse. Tuvo que calcular cada movimiento que hacía en su propio barrio. Tuvo que hacer contravigilancia para pasear a su perro. Porque el líder de un grupo con ideología neonazi, vinculado al entorno ultra del Frente Atlético, vivía a 50 metros de su casa y había intentado agredirle en varias ocasiones. 50 metros. La distancia que hay entre tu portal y el del vecino de enfrente. Eso no es una amenaza en redes sociales. Eso es el hombre que puede estar en tu escalera cuando abres la puerta. Ese grupo se llama Suburbus Film. Un nombre que no suena a lo que es. Un nombre que podría ser el de una productora independiente o el de una asociación cultural. Pero lo que es, según la propia operación policial que terminó con la detención de 13 de sus miembros, es una escisión del Frente Atlético con tendencias neonazis activas y un historial de violencia documentado. Maestre los había visto en su barrio con camisetas con esvásticas, no en un reportaje, no en una fotografía de archivo, en su calle, en el recorrido que hace cada vez que sale a comprar o a tomar aire. Esa es la realidad que Maestre cargaba encima cuando llegó al plató. Y Figaredo no lo sabía, o si lo sabía, eligió ignorarlo y llegar con su argumentario de siempre. Ese fue su primer error. Suscríbete a este espacio si no quieres que te pille fuera cuando sigamos destapando casos como este, porque hay más en camino y ninguno es menor. Porque el argumentario de Figaredo ese día era el de siempre, el que Vox lleva repitiendo hasta el agotamiento. La UNRWA, los funcionarios de la agencia de la ONU expedientados por supuestos vínculos con organizaciones que ellos califican de terroristas. La tesis de que apoyar a esa organización humanitaria equivale, en su lógica, a financiar el terror. Es un argumento con una cierta arquitectura interna que lo hace difícil de refutar rápido porque mezcla datos que existen con conclusiones que no se siguen necesariamente de esos datos. Y Vox lo ha perfeccionado. Lo han repetido en cada tribuna, en cada plató, en cada entrevista donde han tenido la oportunidad. Es su marca en política exterior. Es la bandera que agitan cuando quieren parecer los únicos que señalan lo que nadie se atreve a señalar. José María Figaredo llegó a ese debate dispuesto a defenderla una vez más, con convicción,
con la seguridad de quien ha dado ese argumento tantas veces que ya lo recita sin pensar. Lo que no calculó es que esa seguridad iba a ser exactamente su punto ciego. Maestre fue desmontando el argumento con legislación concreta, con leyes con nombre y número, con la Ley de Nacionalidad, con la Orden Militar 101, con las diferencias legales documentadas entre los derechos reconocidos a la población judía y los reconocidos a la población árabe en materia de propiedad y acceso a la tierra dentro del sistema legal israelí. Figaredo interrumpió. Lo llamó mentira. Maestre no se alteró, no subió el tono, no cambió el ritmo, siguió. Y mientras seguía, tenía guardada algo que iba a cambiar completamente el sentido de ese debate. No un insulto, no una acusación vaga, algo concreto, algo publicado, algo que usaba la lógica exacta de Figaredo para señalar a alguien dentro del propio partido de Figaredo. Aquí es donde este caso se vuelve imposible de ignorar, porque lo que Vox ha construido durante años es una doctrina política basada en la idea de que los vínculos con organizaciones que ellos consideran terroristas te convierten en cómplice. Así de sencillo, así de directo. Si te fotografías con alguien de esa organización, eres parte del problema. Si asistes a sus eventos, eres parte del problema. Si alguien de tu entidad tiene esos vínculos y tú no lo expulsas, eres parte del problema. Esa es la regla. La han aplicado a la UNRWA, a partidos políticos, a organizaciones civiles, a medios de comunicación. La han convertido en su criterio universal para medir la legitimidad moral de cualquier actor político o social. Y ese criterio, mis amigos, tiene un nombre técnico cuando solo se aplica en una dirección. Se llama doble rasero. Y Maestre lo sabía. Y tenía la prueba en la mano. Quien quiera seguir de cerca lo que viene ahora mismo, que se suscriba a este espacio, porque la pregunta que Maestre hizo a continuación es la que derrumbó todo el argumento en cuestión de segundos. Jordi de la Fuente, diputado de Vox en Barcelona, promovido internamente dentro del partido, asesor cercano a Ignacio Garriga, la figura más visible de Vox en Cataluña. Ese Jordi de la Fuente, el que, según una noticia publicada y accesible, se reunió con abogados y miembros de Hezbollah en Líbano, el que aparece en registros y fotografías junto a representantes de esa organización en su propio territorio. La misma Vox que exige la depuración de la UNRWA por los vínculos de algunos de sus funcionarios, tiene en sus propias filas a alguien que se fue a Líbano y se reunió con Hezbollah. Y si la lógica que aplican en un caso es válida, tiene que ser válida en el otro. Si no lo es, entonces no era lógica. Era selectividad disfrazada de principio. Maestre formuló eso como una pregunta, no como una acusación sin respaldo, como una pregunta con un hecho publicado detrás, y la respuesta de Figaredo fue la que lo hundió. Dijo que no sabía de qué le estaba hablando. 4 palabras. Un diputado en activo, que lleva meses exigiendo responsabilidades a otras organizaciones por los vínculos de sus miembros, dice que no sabe nada de uno de sus propios compañeros de bancada, que no tiene ni idea de esa reunión, que no conoce esa información. Eso, en otro contexto, podría ser simplemente una admisión honesta de desconocimiento. Pero en este contexto, después de lo que acababa de defender durante varios minutos, esas 4 palabras tenían un peso completamente diferente. Porque si no lo sabías, Figaredo, la pregunta es, ¿cuánto tiempo ibas a tardar en saberlo? Y si lo sabías, y elegiste no saberlo, la pregunta es todavía más incómoda. Y esto es importante, mis amigos, porque lo que Maestre puso encima de la mesa no fue solo una contradicción táctica de debate televisivo. Fue el espejo exacto del argumento de Vox devuelto contra Vox. Y ahí es donde Figaredo tuvo que elegir. O desmontaba su propio criterio reconociendo que era inaplicable a su caso, o aplicaba ese criterio a su propio compañero y asumía las consecuencias. No había tercera opción que saliera limpia, y él eligió la única que le quedaba, la evasión. Decir que si se probaba, que ya se vería, que habría consecuencias. Eso no es una negación, eso es una gestión de daños. Y la diferencia entre ambas cosas quedó grabada para siempre en esa grabación.
Suscríbete a esta plataforma si quieres que sigamos exponiendo el tipo de hipocresía que normalmente se esconde detrás de los argumentarios bien ensayados, porque lo que viene ahora es la pieza que lo explica todo. Maestre insistió. Le dijo que la información estaba publicada, que le iba a mandar la noticia, que se la iba a enseñar allí mismo, en ese plató, con todos mirando. Y Figaredo respondió con lo que suenan todos los manuales de crisis corporativa aplicados a la política, que si se demostraba, que si era verdad, que el partido actuaría. Eso no es convicción, eso es protocolo. Y el espectador que lleva aunque sea un año viendo debates políticos sabe distinguir una cosa de la otra. La convicción suena distinta. La convicción dice, eso es imposible o eso es falso. Y aquí está la prueba. La gestión de daños dice, si se prueba, ya veremos. Figaredo eligió la segunda. Y esa elección, aunque pueda parecer pequeña, fue la que le dio a Maestre la victoria de ese intercambio sin necesidad de insistir más. Pero detengámonos un momento en la semana anterior a ese debate, porque hay un detalle que hace todo esto todavía más revelador. La semana antes de que la policía realizara la redada contra Suburbus Film y detuviera a sus 13 miembros, el líder de ese grupo neonazi celebró una boda. Una boda a la que asistió Ricardo Guerra, el mismo Ricardo Guerra condenado por el asesinato de Aitor Zabaleta, un aficionado de la Real Sociedad apuñalado en 1998 por miembros de ese entorno ultra del Frente Atlético. Ese hombre estuvo en esa boda, celebrando, con la gente que llevaba 6 meses amenazando a Maestre, con la gente que vivía a 50 metros de su casa, y mientras eso ocurría, Figaredo y Vox construían su discurso sobre los vínculos con el terrorismo como si la coherencia no fuera un requisito. Eso es el contexto real en el que ese debate se produjo. No es un debate entre dos personas que discrepan sobre política exterior. Es el momento en que alguien que ha tenido que cambiar su rutina diaria por una amenaza real se sienta frente al representante de la ideología que genera ese tipo de amenazas, y en lugar de gritar, pregunta, con datos, con nombres, con pruebas publicadas, y espera. Ahora llegamos al momento que lo cambia todo, al dato que hace que esta historia no sea solo un episodio de televisión, sino una pieza que expone algo estructural dentro de Vox. Porque la pregunta de Maestre sobre Jordi de la Fuente no era solo táctica, era la prueba de que la doctrina de Vox sobre los vínculos con el terrorismo tiene una excepción no declarada. Y esa excepción se llama Jordi de la Fuente, el diputado que según la información publicada se reunió con miembros de Hezbollah en Líbano, sigue en el partido, sigue siendo promovido internamente, sigue formando parte del proyecto político de Vox en Cataluña. Y nadie dentro del partido ha salido a explicar cómo eso es compatible con la doctrina que aplican al resto del mundo. Nadie, ni Figaredo en ese debate, ni ningún portavoz del partido en los días siguientes. Silencio, gestión de daños, protocolo, como si la pregunta de Maestre hubiera entrado en un cajón del que es mejor no sacar nada. Suscríbete ahora a este espacio porque esta información no va a salir en los titulares que Vox controla y alguien tiene que seguir contándola. Esto tiene consecuencias que van mucho más allá de un debate televisado, porque lo que Maestre puso sobre la mesa ese día es una prueba de carga para cualquier argumento político basado en criterios morales. Funciona ese criterio cuando se aplica a ti mismo. Vox ha construido su identidad política, en parte importante, sobre la idea de que ellos son los que señalan lo que otros callan. Los que no miran para otro lado. Los que exigen consecuencias cuando alguien tiene vínculos con lo que ellos califican de violento o terrorista. Ese es el relato. Esa es la marca. Y ese relato tiene ahora una fisura del tamaño de una noticia publicada. Unas fotografías que existen y un diputado que sigue en sus filas. Figaredo dijo que no sabía, pero si no sabía, la pregunta que queda en pie es esta: ¿quién sí sabía? Porque alguien en Vox tuvo que tener acceso a esa información. Alguien decidió que no era un problema suficientemente grande como para actuar. O alguien decidió que era un problema, pero que era mejor ignorarlo, porque hacerlo público costaba más de lo que ahorraba. Cualquiera de esas opciones tiene implicaciones graves.
Si no lo sabían, el partido que se presenta como el más alerta ante los vínculos con el terrorismo no tenía control sobre la actividad internacional de sus propios diputados. Si lo sabían y callaron, entonces la doctrina que aplican a la UNRWA, a la izquierda, a cualquier organización que señalan, es pura selectividad. Y la selectividad, cuando se demuestra, no es un matiz. Es la prueba de que el principio nunca fue un principio, era una herramienta. Y amigas y amigos, las herramientas se usan. Y cuando alguien descubre cómo devolverlas, el efecto es exactamente lo que vimos en ese debate. Porque Maestre no terminó ahí. La última frase que Figaredo le lanzó cuando ya se acababa el tiempo, esa que salió sin micrófono pero que se escuchó, sobre que era mejor hablar en privado porque Maestre podría sentirse violentado, fue exactamente lo que era, un intento de quitarle hierro a lo que acababa de ocurrir. De convertir una derrota argumentativa en un asunto de sensibilidades personales, de reencuadrar el intercambio como si el problema no fuera la contradicción expuesta, sino la incomodidad de quien la expuso. Ese movimiento también tiene un nombre técnico, se llama inversión de la víctima. Y el hecho de que Figaredo lo intentara en los últimos segundos, cuando ya no había tiempo para desarrollarlo, dice mucho sobre la situación en la que se encontraba. No tenía argumentos, tenía maniobras de distracción, y las maniobras de distracción se ven venir cuando el debate ya terminó. Y mientras haya dirigentes que construyan su carrera política sobre la denuncia selectiva de vínculos con el terrorismo y no sean capaces de dar cuenta de los vínculos de sus propios compañeros cuando se les pregunta directamente, este espacio va a seguir señalándolo. Suscríbete si no quieres perderte la próxima vez que alguien se quede sin máscara delante de todo el mundo, porque hay más casos exactamente como este esperando a ser contados. Pero hay algo más en este caso que va todavía más lejos, porque lo que ocurrió en ese plató no fue solo una victoria de un periodista sobre un diputado en un debate televisivo. Fue la demostración de que hay una forma de responder al discurso de la extrema derecha que no consiste en igualar su tono ni en responder a sus gritos con más gritos. Consiste en conocer su doctrina mejor que ellos y en aplicársela. En tomarse en serio su propio criterio y preguntarles por qué no se lo aplican a sí mismos. Esa es la metodología que Maestre usó. Y funcionó porque el doble rasero de Vox no es un secreto bien guardado. Es un patrón que se repite. Es la distancia entre lo que dicen en el Congreso y lo que pasa en las listas de candidatos, entre el estándar que exigen a la izquierda y el estándar que aplican a sus propios diputados, entre la doctrina que proclaman y la excepción que callan. La semana antes de esa redada policial, el líder del grupo que amenazaba a Maestre celebró una boda, con condenados por asesinato entre los invitados. Y Vox seguía hablando en televisión de vínculos con el terrorismo como si esa palabra fuera exclusivamente para señalar al de enfrente. Eso ya no se puede decir sin que alguien levante la mano y pregunte. Maestre levantó la mano. Figaredo no tuvo respuesta. Eso es lo que queda, grabado, circulando, disponible para la próxima vez que Vox agite ese argumento en cualquier tribuna. La próxima vez que hablen de vínculos con el terrorismo, como si esa categoría no les alcanzara, alguien va a recordar ese intercambio. Alguien va a recordar a Figaredo diciendo que no sabía nada de su propio diputado. Alguien va a recordar que la respuesta no fue una negación, sino una promesa condicional. Y ese alguien va a tener razón al recordarlo. Hay más casos como este esperando a ser expuestos y este espacio los va a seguir contando uno por uno, sin parar y sin filtros. Suscríbete ahora para que no te pille fuera cuando lleguen, porque esto no termina aquí. La hipocresía no descansa. Y nosotros tampoco.